Muchas gracias. Gracias a todos quienes están acá acompañándome ahora, a los profusos, numerosos mensajes, manifestaciones calurosas que hemos recibido estos 2 días. Don Jackie, ¿me deja interrumpirlo un segundo, don Jackie? Abraham, por favor. Quiero rendirle un homenaje a su sitio, a la Gran Valija Apócrifo, porque en realidad esto es como un espectáculo, es un teatro, y usted es un hombre de teatro, y no importa, los hombres de teatro, no importa lo que pase, pero the show must go on. Por lo tanto, usted es un fiel representante de ello, y esta sesión de hoy, y las 100 personas que habemos, estamos en homenaje a ti, y también en homenaje a tu madre, Ana María Zichronal Ibrahá, y que el shiur que vamos a recibir hoy día sea en su bendito nombre. Eso no más. Muchas gracias, Abraham. Así es. Estoy seguro que Amén. 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 hubiera querido precisamente esto. Sí. Que el show siguiera y que aquí estuviéramos reunidos. La vida sigue y hay mucho por celebrar también. Exacto. Esa es la actitud. Claro. Entonces, ya que tenemos el foro completo y ahí va entrando la gente en la medida que quienes sufran de mala conexión se van desconectando, entonces otros van entrando y mañana les participaremos, Dios mediante, del video, y si es el caso estoy seguro que este tema en particular tan lo seguiremos tratando. Brevemente, la tanda administrativa de publicidad. El próximo lunes vamos a tener una charla sobre Bolívar y los judíos a cargo del profesor Mario Nasí. El día 8, comunidades de fe en Colombia como víctimas del conflicto armado en el país, a cargo de Vicky Estrella. El día 15, Ida Gustas nos va a contar sobre la comunidad judía de Cuba. El 22 está por definir. Tenemos posiblemente una charla sobre la historia de comunidades sefaradí en Noráfrica durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo voy a hacer. El primero, tenemos nuevamente al rabino Yerushalmi que nos va a hablar sobre información, ciencia y creación. Posiblemente para el 8 de marzo tendremos a otro gran amigo de las así llamadas comunidades emergentes, el rabino Asher Gutiérrez de Cali. Abelat, ahí usted está en mute. Voy a silenciarlos a todos para comenzar a dar una introducción al tema que nos reúne la noche de hoy. Chuta, yo no estoy silenciada. Ravelat, ¿puede activar su micrófono? Bueno. Buenas noches a todos. La noche de hoy me da particular gusto poder presentarles este tema muy cercano a mi corazón, muy cercano a mi esencia, a una labor que he acompañado durante ya varios años. Esa de las comunidades emergentes, las nuevas comunidades judías en Colombia, que han hecho que nuestro país esté tan en la mirada de muchos sociólogos, religiosos, rabinos, Sojnut y demás, y que estoy seguro que dará mucho para seguir hablando, discutiendo, y personalmente considero que representan
el gran reto que tenemos en esta generación en la judería mundial. Nosotros de milenios difícilmente, o desde hace milenios, perdimos la costumbre de tener adeptos en masa. A veces en nuestra historia los tenemos y lo desconocemos a hoy, ¿no? Desde la salida de Egipto, pasando por Adiabene, otros conversos a la fuerza, como fue el caso con los macabeos, que convirtieron idumeos y tribus en la Galilea, los subotniks en Rusia hace 250 años, y ahora estas maravillosas comunidades de retornantes y algunos que no quieren considerarse retornantes porque precisamente en su sehut, en su honor, entienden su paso al judaísmo precisamente como el reconocimiento de esa filosofía verdadera que los llena. El caso puntual de la comunidad de Antioquia del rabino Elad es particular y él nos contará su historia. Personalmente, hace cosa de unos 15 años, cuando vivía yo en Miami, vine a enterarme de lo que estaba pasando en Colombia con estas comunidades. Y por mi gran apego a la historia y la geografía judía, me llegó al corazón y empecé a informarme, datearme y tratar de entender y hacer algo. Y hoy se conjugan muchos factores de una manera inesperada y bonita. Aquí en Miami tengo un gran amigo y cómplice que es el rabino Daniel Shmuels, quien además tuve el honor de que acompañara cuando fue el entierro de mi padre y ahora mi señora madre. Un amigo del alma, un amigo íntimo, una gran persona. Y una persona que también se interesó en el proceso de las comunidades emergentes, y con él comenzamos desde hace 14 años, para ser exacto, a hacer nuestros pinitos. Y así fue como vinimos a conocer a la comunidad de Bello, al Ravelad y a algunos de sus congregantes. Y así a la distancia desde Miami, alguna conexión empezamos a tener. Y así también fue como el Rav Shmuels y yo comenzamos a escribir en Ashabúa. Fue precisamente esta nuestra motivación social que nos llevó a activar en este tema y a escribir, ¿no? Llegar con ideas e historias y a debatir temas que considerábamos alágicamente correctos. Las batallas que se deben dar. Hoy también les compartí en la tarde, quienes vieron el artículo que subí a la página de Facebook, lo que considero yo la aberrante decisión de las Cortes y la Rabanut en Israel, que si bien con frecuencia nos quieren tramar con la idea que la halajá es la misma de Sinai y la misma de Abraham Avinu, en estos 14 años que yo he estado de alguna manera involucrada en el tema, la he visto cambiar continuamente y seguirá cambiando. Y está de quienes queramos hacerle el contrafómeque para luchar por causas correctas, por lo que alágicamente es correcto, por personas, por familias, por comunidades que merecen absolutamente de todo nuestro apoyo, porque ese es el reto de nuestra comunidad, de nuestra generación, para portarnos a la altura de lo que corresponde hacer. De mi parte, grosso modo, esas comunidades seguirán contando con mi apoyo y me da un enorme placer verlas desarrollarse, superar obstáculos, crecer,
como en el caso de muchos centenares, hacer aliyá, vincularse a la tzavá, a yeshivot, a la vida civil en Israel, y quienes quieren permanecer en Colombia o en otros lugares que lo puedan hacer con suficientes pergaminos. La noticia de hoy que compartí hacía referencia indirecta a la comunidad abayudaya en Uganda, que hace 100 años, 101 años va a ser, decidió por su cuenta hacerse judía. De esa historia comenté en otros artículos y seguiré comentando. Y es una comunidad que, si bien lleva 100 años en ese plan, por el hecho de no contar con una comunidad judía en Uganda, desde el momento en que hicieron su conversión, ahora la nueva halajá y la nueva ley israelí decide que quizá no sean aptos para aliyá. Ese es un ejemplo de las tantas pruebas que habrá que afrontar a futuro. Además, porque hoy es tan especial, también quiero celebrar el bar mitzvah la semana pasada del hijo del Rav Elad. La familia del Rav es cercana a mí, he podido compartir con ellos en Bello varias veces y me dio particular gusto el viernes antes de Shabbat ver una foto de hace unos años de la familia ahí en la casa, en la sinagoga, en el centro comunitario de Bello. Y quizá coincidencialmente estaban reclinados los niños hacia una pared y en esa pared está fijada la placa de huellas del recuerdo de mi mamá. Las huellas de mi mamá, de mi hermana, la mía y las de mis sobrinos, como testimonio a los sobrevivientes de la Shoah. Que de paso, dentro de 2 días es el Día de la Recordación, el Día Internacional de la Recordación del Holocausto. Mi madre, como sobreviviente de esa época penosa. Entonces, todos estos factores se unen hoy para celebrar su memoria de la mejor manera posible con la presentación que vas a darnos ahora el rabino Elad. Raf Bejabot, el micrófono es todo suyo, el foro es todo suyo. Raf. Música de fondo, platillos. Está sin sonido. Raf. ¿Me escuchan ahí? Lo estamos escuchando. Ok. ¿Ahora sí? Divinamente. Ok. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias a todos los presentes. Con el permiso del cielo, de mis maestros, el rabino Alfredo aquí presente, todos los rabanim. Si bien esta charla en esta noche no tiene nada que ver con temas específicos de un Daber Torah, sí quisiera hacer una pequeña introducción con el comentario que el hijo mío hizo en su día de Bar Mitzvah el jueves pasado, que sea Leilun Nizmat para la señora Ana María Goldstein. La parashá de la semana pasada, Bo, y la parashá de esta semana, Beshalach, corresponden al capítulo 10 al capítulo 17 de Shemot, son la porción de estudio anual de la Torah 15 y 16. En ellas son narrados 9 preceptos positivos y 12 preceptos negativos, de los que se destacan el establecimiento de Rosh Hodesh, la eliminación del Hametz, la Gadá de Pesach, Tejun Shabbat, no caminar fuera de los límites de la ciudad. En estas parashot
se nos relata un acontecimiento sumamente importante en nuestra historia, es Yetziat Mizraim, la salida de Mizraim. Una familia conformada por 70 almas se había transformado en un gran pueblo y al salir de Mizraim ahora se convertía en una gran nación. A lo largo de la historia de nuestro pueblo hemos visto tremendos sucesos que han marcado el carácter y la vida de Am Israel, pero si hay un evento del pueblo de Israel que los rabanim se han encargado de que se presente una y otra vez y que contribuye a darle contenido a nuestra memoria colectiva, es la de Yetziat Mizraim, la salida de Egipto. En nuestra tefilá diaria rezamos Shirat Hayam, el cántico que pronunció Moshe y el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, en el Shema Israel y en las bendiciones que lo acompañan 2 veces por día. En el Kiddush de Shabbat y festividades decimos Seher Yetziat Mizraim. Y la gran pregunta es por qué siempre debemos tener presente este acontecimiento. ¿Por qué no recordamos la salida de Babilonia? ¿Por qué no recordamos la salida de Persia o de Grecia? Pero sí tenemos presente la salida de Mizraim. Jajamín responden a esta pregunta con 2 razones. La primera, recordamos constantemente la salida de Mizraim, incluso por encima de la creación del mundo, porque en la creación no estuvimos presentes, pero al salir de Egipto estábamos todos allí, viendo todos los portentos con los cuales Akadosh Baruj Hu nos liberó. Fuimos testigos directos de tan grandes proezas con los que se formó nuestro pueblo. La segunda razón es por ser el milagro más grande que como pueblo todos unidos hemos tenido. Fuimos esclavos, pero un esclavo no está obligado a cumplir la Torá, por lo que era necesario ser un pueblo libre para tan honorable propósito de cumplir la Torá de Hashem. En la Torá encontramos el mandamiento de recordar 50 veces, recordar la salida de Egipto, recordar las 10 plagas, recordar el cruce por el Mar Rojo, recordar la entrega de la Torá, recordar los 40 años en el desierto, recordar el maná. ¿Y por qué? La Gemara en Masejet Pesajim dice que cada generación, cada judío está obligado a verse a sí mismo como si hubiese salido de Mizraim. De aquí aprendemos que esta recordación no debe ser la recordación de algo que nos contaron, sino la recordación de algo vivido. El Baal Shem Tov, Rabbi Israel Ben Eliezer, enseña que quien no recuerda la salida de Mizraim todos los días de su vida está inevitablemente regresando a Egipto. Esto quiere decir que no se está quedando en el mismo lugar, está retrocediendo. La libertad es una tarea y no es algo que nos fue dado de una vez para siempre, sino algo que debemos construir y ganar a través del esfuerzo y honestidad en el cumplimiento de los preceptos de nuestra Torá Kedoshá. Preguntémonos esto: de Egipto salimos en Pesaj, pero ¿cuánto se ha tardado Egipto en salir de nosotros? Quiera Dios que seamos contados con aquellos que se esfuerzan cada día por ser temerosos del cielo, hacer el bien a los demás y hacer la voluntad del Creador como la suya propia. Estas fueron palabras que mi hijo Bar Mitzvah estuvo compartiendo con todos aquellos que nos acompañaron en esta celebración, y que sean palabras para la elevación del alma de la señora Ana María Goldstein, que recordamos con mucho aprecio y que siempre sea recordada para bendición. Ya quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo cancelé todas las demás citas que tenía. Hágale, Rafa. No, pero el tiempo normalmente que se dedica a... Ok. Yo tengo que estar en la oficina a las 4. Muy bien. Hablar de la... hecho de 1 hora, hora y media, luego dialogamos, charlamos felizmente. Hablar de la comunidad judía de Antioquia, quiero hacer una breve reseña histórica de la trayectoria mía, porque está directamente ligada con todo el proceso que hemos venido teniendo. A los 15 años me acerqué al cristianismo evangélico por cosas de la vida.
me gustó una chica del barrio y ella era cristiana, evangélica, entonces empecé a asistir a la iglesia donde ella iba. Posteriormente me quedé vinculado, enganchado en todo este trasegar religioso, y a los 19 años ya estaba muy vinculado a la iglesia cristiana a la cual me había acercado, y empecé a trabajar a tiempo completo en esta iglesia. Era una iglesia que, con el trabajo que desarrollamos de proselitismo religioso, creció demasiado, lo que se llama en el lenguaje cristiano una mega iglesia. Contaba con 3.000 miembros en el municipio de Bello y era una iglesia cristiana pro Israel. Promovíamos los viajes turísticos a Israel, promovíamos el amor al pueblo de Israel. Y una de las grandes diferencias que se puede ver en el cristianismo evangélico con respecto a la Iglesia Católica es que promueve demasiado el estudio bíblico. Y yo diría que es uno de los puntos más importantes por los cuales un cristiano evangélico empieza a sentir o a despertar con mayor fuerza su devoción o su inquietud hacia el judaísmo como tal. El estudio del Antiguo Testamento con profundidad, el estudio de esas sagradas escrituras es algo que indiscutiblemente empieza a despertar muchas inquietudes y empieza a sacar también muchas contradicciones de los mismos dogmas del cristianismo. En el año 1998 tuve la oportunidad de viajar a Eretz Israel en un plan turístico y allí se me despertaron muchas más inquietudes todavía. Así que a partir de ese momento, desde el año 1998, empecé a confrontar mi fe, mi doctrina y mis creencias contra el judaísmo, y encontré en el judaísmo respuestas que en el cristianismo no había encontrado. Después de regresar a la tierra de Israel en el año 2004 y estar en el Kotel, cerca al Kotel, en Yeshivat HaKotel y en Midrash Sefaradí, preguntándole a varios rabinos acerca de temas específicos con respecto al liderazgo cristiano, al ser pastor, al estar al frente de la comunidad, tomé la decisión a mi regreso en octubre del año 2004 de renunciar como pastor a la iglesia en la que servía y empezar una nueva vida, una vida de instrucción dentro del judaísmo. Esa decisión fue personal, no fue una decisión colectiva, fue una decisión, estaba soltero en ese momento, fue una decisión única y personal, así que lo que no estaba dentro de mi presupuesto era que una gran parte de los miembros de la iglesia en la cual yo era pastor, de por qué estaba tomando una decisión tan radical en mi vida. Así que no tuve otra alternativa que hablarles de las decisiones que había tomado y las razones por las cuales había tomado esas decisiones, y no contaba con que alrededor de 600 personas de esas 3.000 personas me propusieron abrir un nuevo centro donde yo explicara con mayor detalle todo lo que tenía que ver con respecto al judaísmo. Así que dentro de mi decisión personal se convirtió en una situación que al fin y al cabo tenía responsabilidad moral y una responsabilidad religiosa con muchas personas. Así que tomé la decisión de empezar a exponer las razones que me habían llevado a mí a renunciar al cristianismo,
pero en ese momento ya no era pastor y todavía no era rabino. Por lo tanto, también desconocía muchas cosas que tienen que ver con el judaísmo. Eso nos llevó a tocar las puertas de la comunidad tradicional de Medellín, donde el rabino que estaba en esos momentos contratado para la comunidad no tuvo la manera de ayudarnos y la respuesta fue negativa con el pedido o solicitud de ayuda y de instrucción en ese momento. Ninguna de las comunidades tradicionales de Colombia nos brindaron en ese momento el apoyo que necesitábamos para seguir adelante. Así que compré un tiquete, viajé hacia Miami y en ese momento la idea mía era simplemente entrar a una sinagoga de una forma desapercibida y de incógnito para poder tener una visión clara de cómo era la estructura religiosa y poco a poco irla implementando en la comunidad. Gracias al cielo no tuve que llegar a ese punto porque encontramos a un rabino en Miami que estuvo dispuesto a tendernos la mano y a guiarnos. Él desde un principio nos dijo, no puedo hacerles conversión, no tengo la capacidad para eso ni la autoridad para hacerlo, pero sí los puedo instruir en el judaísmo hasta que estén ya en el nivel donde puedan acceder al rabino. Así estoy hablando desde el año 2004, donde recibíamos clases en ese momento vía Skype 2 veces a la semana. Este rabino nos instruía poco a poco y poco a poco le fuimos dando al lugar que habíamos rentado para reunirnos la arquitectura propia de una sinagoga. Así que en la medida que fue pasando el tiempo y fueron pasando los meses y años, la comunidad o el edificio, por lo menos el local, fue dejando de ser cada vez más una iglesia cristiana y se fue convirtiendo, fue dejando de ser cada vez una iglesia y se fue convirtiendo cada vez más en una sinagoga, con libros, con sillas, con Sifrei Torah, con todo lo que se requería para que pudiéramos ir adelantando en todo este proceso. En el año 2008, un rabino de origen marroquí que estaba en Colombia, tuvimos la oportunidad de hacer un proceso de conversión a través de ese tribunal rabínico. Vino el rabino que nos ayudó desde Miami y otra persona desde Miami a servir como testigo para ese beidín, y en ese momento hizo conversión 72 personas de nuestra comunidad hacia el judaísmo, y a partir de allí empezamos a formar un minyan, a tener rezos ya con Kadish, a tener lectura semanal de la Torá, y se le fue dando mucho más forma a esto. Yo quiero ir acompañando mis palabras y mi charla de este trasegar con un video de unas imágenes. El video no va a tener sonido para poderles ir contando acerca de las fotos que vamos a ir viendo. Se oye el sonido. Ok. Estas primeras imágenes que vamos a ver corresponden al primer local que tuvimos
arrendado en ese momento, a partir del año finalizando el año 2004 y comenzando el año 2005. Aquí era donde recibíamos las clases 2 veces por semana a través de Skype. Y estas imágenes que están viendo en estos momentos ya hacen parte de un segundo edificio, un segundo local al cual ya nos trasladamos posteriormente. Aquí ya teníamos más estructura, teníamos más fuerza, más instrucción. Ya habíamos avanzado en todo este camino. Acondicionamos un club para jóvenes en el tercer piso. A la vez servía como auditorio para diferentes eventos. Esta es la fachada de ese lugar. Y posteriormente quitamos el letrero por recomendación de miembros de seguridad del Estado de Israel. Hay manera de sonido a este. Muy bien. Nuestras instituciones que hemos podido lograr en estos momentos ir colocando en orden. Tenemos una Hebra Kadishá que funciona, se capacitó profesionalmente a través del doctor Antía, que también fue conferencista en uno de los eventos del Limud en Bogotá. Aquí lo podemos ver, el doctor Antía en el lado derecho. Hemos podido ayudar también a la comunidad tradicional de acá de Medellín con algunos servicios de la Hebra Kadishá cuando ellos no han tenido la oportunidad de hacerlo. Este es el sector número 9 del Parque Cementerio Jardines de la Fe en el municipio de Bello. Es el sector que se compró, tiene capacidad para 120 personas y ya está completamente adquirido para poder inhumar los cuerpos de las personas que están de nuestra comunidad en su determinado momento. En la actualidad hay enterradas 3 personas allí. Uno de ellos es mi hermano que falleció en el año 2018 a los 37 años y 2 personas más de nuestra comunidad relativamente jóvenes también. Lo digo y quiero destacar esto porque las personas cuando se trata de adquirir, y sobre todo en las comunidades emergentes, cuando se trata de adquirir un sector o un lote dentro del cementerio, no creen que esta es una situación que vaya a llegar y definitivamente es algo que todos tendremos que llegar a ese punto. Y las 3 personas que están enterradas allí en estos momentos son personas que fallecieron relativamente jóvenes. Entonces esto nos muestra que sí es una necesidad del poder hacerlo. Y hay 2 comunidades en Colombia, una en Bogotá y otra en Cali, comunidades emergentes que ya han podido progresar hasta el punto de adquirir su propio sector dentro del cementerio local. Estamos a las distancias alágicamente establecidas y tenemos todo como lo establecen los rabanín para poder inhumar allí los cuerpos. Dentro de las instituciones también tenemos comité de Bikur Jolim. Hace también 4 años atrás, en el año 2010 específicamente, tuvimos un desastre en un barrio de tierra donde murieron más de 100 personas. Estuvimos participando allí activamente en el rescate de los cuerpos y también en la provisión de víveres para las personas damnificadas. Ahora que estamos en campaña de ayuda para las personas necesitadas en esta época de COVID, también estamos trabajando activamente. Tenemos un Talmud Torah y le comentaba a Jack justo antes de empezar esta charla que ese Talmud Torah presencial
que teníamos la atención para 40 niños. Actualmente tenemos 80 niños vinculados virtualmente. Hemos crecido en la virtualidad y esa virtualidad nos ha permitido llegar a más niños de otras comunidades emergentes que no tienen la estructura ni la fuerza que hemos podido lograr para el desarrollo de la educación de los niños. Aspiramos que en estos primeros 6 meses del 2021 poder llegar a 120 niños o 130 niños virtualmente con profesores que son pagados directamente por la comunidad. El hijo mío, Isaac, nació en la comunidad, creció en la comunidad, se educó en la comunidad, ahora está en la edad de Bar Mitzvah y ya pasará del Talmud Torah de niños al Talmud Torah de jóvenes, que también atendemos allí a los jóvenes. Con los niños pues tenemos las diferentes actividades lúdicas, aparte de toda la instrucción que se les da a nivel religioso, y también se les enseña idioma hebreo como tal. Estas son imágenes del Talmud Torah de los jóvenes. La mayoría de los muchachos que ven ustedes ahora en estas fotos ya están en Israel. Algunos están todavía en la yeshiva, otros ya están prestando servicio militar, pero la mayoría de los muchachos que vieron ahí en esas fotos ya están en Eretz Israel. También tenemos las clases para las mujeres. Mi esposa, esa es la foto de mi esposa. Van una vez a la semana a la comunidad, actualmente lo hacen virtualmente, tanto para la jornada de Salmos de Teilín, que son todos los martes a las 10 de la mañana, como para las clases para mujeres, que son los miércoles a las 7 de la noche. En la actualidad a sus clases asisten alrededor de 40 a 60 mujeres que asisten a estas clases. Permítanme, yo adelanto unas imágenes. Y estas son fotos de eventos que hemos realizado. Este es un evento, un concierto que se llama Israel por Siempre, que lo hemos desarrollado en el Teatro Metropolitano, con teatralidad, con música, con bailes. Entonces, es un evento muy conocido en la ciudad. Aquí ya tenemos la llegada de nuestro primer Sefer Torah, que fue en el año 2009. La llegada del segundo Sefer Torah, que este lo tuvimos en el año 2011. Diferentes eventos como Purim. Sukkot. Esta foto es de mi papá. Este señor que está de negro con gorra negra aquí en esta otra foto es mi papá. Estas son fotos de los mahanot, los campamentos que se han hecho para los jóvenes. Diferentes celebraciones de bar mitzvah en la misma comunidad. Esos niños que van creciendo se van volviendo bar mitzvah. Luego son muchachos que van a estudiar a Yeshivot a Israel y muchachas que van a Midrashot a Eretz Israel. Hanukkah al parque. En diferentes lugares. Apoyo a otras comunidades y personalidades que nos han ido visitando. Este es el rabino Yohanan Garrandes, que fue el primer rabino que a nosotros nos tendió la mano en su momento. Aquí pueden ver la fecha, año 2006.
Rabino Moshe Ohana, que participó en el primer proceso de conversión de nuestra comunidad, la junta directiva de la Unión Israelita de Beneficencia, que participó de la segunda inauguración, Rabino Gerson Sweetman, que trabajó para la comunidad en su momento, Rabino Josh Yuter, que fue a visitar la comunidad en su momento, los directores del Keren Kayemet Le Israel en Colombia, que también nos visitaron, el Rabino Eliyahu Birbaum, director de Amiel Bakeilá, el doctor Joed Maguen, embajador de Israel en Colombia en su momento también, en el año 2012. Nuestro amigo Jack Goldstein, presidente de Limud Colombia, cuando estuvo acompañándonos y visitándonos, el rabino Igal Friedman de la Yeshiva Merkaz Bnei Akiva, Dora Glodman, periodista, cuando nos entrevistó para el canal Caracol, Esther Goldstein, que estuvo también acompañándonos, rabinos de diferentes yeshivot, periodistas del canal Caracol para documentar este fenómeno, la señora Ana María Goldstein, también en una conmemoración de la Shoah en nuestra comunidad, Sandy Galevsky, Karen Revivo Kadosh, que estuvo dictándonos ese día una charla sobre la Shoah, y muy especial este momento porque fue el momento en que se instaló el monumento de las huellas del cual hablaba Jack en el inicio. Memo Ángel, periodista y académico, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el rabino Moshe Sansonovich, en Limud, Bogotá, cuando estuvimos allí invitados por Jack para hablar precisamente de este fenómeno de comunidades emergentes en Colombia, acompañados por el gran rabino Alfredo Goldsmith. El ingeniero Marcos Pekel también nos acompañó. Ram Tapia en ese momento era director de Joint American Committee. El rabino Shimon, que es el Sheliach para Colombia de Shabé Israel, rabino Hagai Basri. Y este es como un resumen de las personas más representativas que han venido acompañándonos en este proceso, conociendo y aportando también en este proceso. Familias de nuestra comunidad que actualmente viven en Israel, que ya hicieron aliyá a través de rutas que no son las rutas convencionales, sino que hemos encontrado rotos en la ley para que estas familias puedan cumplir con el propósito de vivir allí en Eretz Israel. Ya muchachos que nacieron y crecieron aquí en Bello y prestan servicio militar en Israel, nuestros soldados allí, representación de estas comunidades emergentes, personas que se han vinculado a la sociedad israelí con perfecto éxito en diferentes ámbitos, desde las personas muy haredim hasta las personas menos religiosas, pero que todos han ido caminando en todo este proceso. Hijo, pon una pantalla. Muy bien. Creo que es muy importante para las comunidades emergentes entender dos cosas. Una de ellas, que sus dirigentes necesitan saber que el éxito de una comunidad depende del éxito del trabajo que tengan sus dirigentes en proveer todo lo necesario para desarrollar su judaísmo. Que las personas puedan acceder a alimentación kosher, que las personas puedan acceder a rabinos, que las personas puedan acceder
a un ambiente apropiado para desarrollar un judaísmo sano, que puedan acceder a profesionales y miembros de la comunidad que los puedan apoyar académicamente y físicamente en diferentes aspectos, que puedan acceder a un sistema educativo, y todo eso nosotros hemos hecho esfuerzos enormes para poderlos ir implementando al paso del tiempo. No ha sido fácil, pero es lo que nos ha permitido convertirnos en la comunidad emergente más grande de Colombia y más estable, y quizás con mayor futuro. También en todo este caminar el background nuestro es diferente al background de las comunidades que se fundaron en los años 30 o quizás antes acá en Colombia. Estoy hablando hace 90, 100 años atrás. Entonces, nuestro trasfondo es diferente. La naturaleza y el comportamiento de las personas de las comunidades emergentes es distinto por muchas razones. Por lo tanto, el liderazgo que se tiene que desarrollar dentro de estas comunidades también debe ser específico para el carácter de estas comunidades. Ha sido muy acertado el que se le haya podido dar desarrollo a estas comunidades de una forma independiente. Pienso que en el futuro podremos encontrar matrimonios entre jóvenes, comunidades emergentes con personas de las comunidades tradicionales. De hecho, ya los hemos tenido, no acá en Colombia, pero sí de las comunidades nuestras que se han casado con personas en Panamá o en México o en Israel. Allí sí ya hemos tenido alrededor de 5 o 6 matrimonios de esta naturaleza. Y en esa medida, cada vez vamos a tener más puntos y direccionamientos comunes que nos permitan seguir adelante en todo este proceso. Las comunidades emergentes en Colombia cada vez se parecen más a una comunidad judía. Son comunidades judías establecidas y cada día el comportamiento y el pensamiento es mucho más fiel al desarrollo que han tenido las comunidades tradicionales acá en Colombia específicamente. Creo que podemos abrir en estos momentos la oportunidad para que si hay preguntas con respecto a este proceso y a esta pequeña historia que les he podido contar de nuestra comunidad, la puedan hacer. Tuvimos contratados 2 rabinos en nuestra comunidad. Nuestra experiencia con ellos, lamentablemente, por un lado digo lamentablemente, no fue la mejor, y por otro lado digo que esto fue lo que favoreció o lo que permitió que yo viajara hasta Israel para hacerme rabino. Lamentablemente, porque de todas maneras uno tiene ciertas expectativas con el servicio que esos rabinos puedan tener para la comunidad, pero tuvimos situaciones que no nos permitieron continuar con ellos trabajando allí dentro de la comunidad. Hicimos esfuerzos económicos muy altos para poderlos contratar. Yo creo que hasta extralimitados o fuera de nuestro alcance, aún así hicimos esos esfuerzos. Sin embargo, a partir de esas experiencias, en el año 2013, tuve la oportunidad de recibir una oferta de irme a estudiar, el ofrecimiento de poder estudiar en una yeshiva en Israel. Ya estaba casado. En ese momento, mis niños estaban muy pequeños, pero hicimos todo un esfuerzo familiar. Hubo un tío que dijo, yo pago el arriendo de tu casa. Mi papá dijo, yo merco para tu casa. Otro tío dijo, yo pago el colegio de uno de tus hijos.
los padrinos de la Brit Milá pagó el estudio de tu otro hijo, y así sucesivamente fui repartiendo mis cargas económicas de acá en Colombia, y así pude viajar hasta Israel. En Israel, uno de los testigos de mi proceso de conversión, que vive en los Estados Unidos, pagó los años de estudio que tuve en la yeshiva. En ese momento lo que me cobraban, porque una parte estuvo patrocinada por Masá y la otra parte hubo que pagarla. Entonces, esta persona, este benefactor, pagó mi estudio allá. Pero también yo tenía que sostenerme en Israel, tenía que comprar pasta dental, jabón, todo lo necesario, los libros, lo que necesitaba. Entonces, mi periodo cuando estuve en Israel, esas cosas las compraba vendiendo cigarrillos. Las personas que viajaban de acá de Colombia para Israel me preguntaban qué me llevaban y yo les pedía cigarrillos. Ellos me llevaban los cartones de cigarrillos de Marlboro Rojo que permitían en el aeropuerto, y allá yo vendía cigarrillos y con eso me sostuve estando allá. Quiero mencionarlo públicamente, darle las gracias al rabino Alfredo, que en su momento me ayudó económicamente para que mi esposa viajara a Israel el día que recibí mi semijá, el día que me gradué en la yeshiva. Viajó mi esposa, viajó mi mamá, viajaron 15 personas más de nuestra comunidad a ese momento, que fue un logro muy grande para un dirigente comunitario como yo. Regresé de Israel, ya no solamente como líder natural de la comunidad, sino con el título de rabino. Las personas que viajaron desde Colombia a Israel por algún motivo o a sus diferentes diligencias, me aseguré de que me visitaran en la yeshiva para que vieran las condiciones en las que viví, para que vieran los maestros que tenía, para que vieran la yeshiva donde estudiaba, y aquí no hubiera ningún manto de duda frente a todo el proceso que tuve que realizar y los sacrificios que tuve que desarrollar para poder obtener mi semijá. Me falta mucho conocimiento, me falta mucho camino, como le falta a las comunidades. Jack. Gracias, Raf. Hubiera llevado piel rojas, a lo mejor le hubieran hecho eso más rápido. Acá tengo algunas preguntas y inquietudes que voy a formular, mientras que invito a todos a que si quieren vayan haciéndolas por el chat o esperen su turno y voy dándoles la palabra. Primero, que quería hacer una anotación, mencionó al doctor Antía, quien fue presentador en Libut. Me dio mucho gusto invitarlo a que diera una conferencia hace, ya van a ser 3 años. Él es forense, de una charla fabulosa, fuerte, quizá lo más fuerte que he escuchado en Libut, pero fabuloso. El doctor Antía es una eminencia en el tema, que no solamente ha servido para organizar la Hebra Kadishá de Bello y de comunidades emergentes, sino que también ha asistido en situaciones complicadas como forense que es, ¿no? En temas trágicos que se han dado en Medellín con atentados o accidentes aéreos, y ahí ha estado presto para hacer la parte de Hebra para comunitarios tradicionales. Raf, le voy a hacer acá rápidamente unas preguntas para que vaya listando su paja lápiz. Puse como aperitivo a la charla de hoy un video cuando me puse a pescar información en YouTube a ver qué iba a encontrar, y me conseguí algo de vieja data que hablaba de los cristianos judíos de Antioquia, a sabiendas de que era un título odioso y no adecuado, pero en la valija de apócrifos
se trata de no estar cómodos ni ser fáciles, sino precisamente abrir el sano debate. Claramente, cristianos judíos es un término ridículo, pero la pregunta va al término emergente, con la que yo personalmente tengo un conflicto filosófico fundamental, ¿no? Porque los procesos no deben ser eternos, ¿no? Los procesos de una persona son de una persona y la complejidad de la situación que tenemos con las comunidades como la suya es que son grupos, son familias en que no todos lo van haciendo en tándem como si fuera nado sincronizado. Pero en algún momento esas comunidades deben graduarse de ese término de emergente y emerger y ser uno más del montón de Am Israel. No sé qué término prefiere usted o sus gregarios. Esa es la primera. La segunda, quisiera invitarlo a que presentara brevemente como una fotografía de todo lo demás que no es bello, sino de las otras comunidades en Colombia, el tamaño, la demografía y demás, para ambientar al auditorio que no conoce el detalle de esto. Y la tercera es filosofía, retos futuros, moralejas del pasado, para, en últimas, lo que yo creo que es la prueba de fuego, y es que este ejercicio no se quede en los actores del momento, sino que trascienda a una segunda generación ya criada dentro del judaísmo, ¿no? Y que pueda seguir adelante desarrollando sus propias comunidades. Entonces, si quiere, comencemos con el término emergente. El término emergente a mí no me causa ningún tipo de aversión. Sé que a otras personas de las comunidades emergentes sí les causa esa situación. ¿Por qué no me causa daño ni aversión? Porque pienso que es el término que se le ha dado a un fenómeno específico que se está desarrollando aquí en Colombia mayormente y en general en Latinoamérica. Eso permite que haya atención a algo específico, porque cuando se habla de una comunidad judía en Medellín, en Bello, o cuando se habla de una comunidad judía nueva en Cali o en Barranquilla, se puede confundir el trasfondo y lo que se pretende lograr con esa comunidad. Así que el apelativo de comunidad emergente pienso que no es cerrado, pienso que le ayudará mucho a las comunidades emergentes a establecerse en el momento en que el Estado de Israel, la Rabanut de Israel y los diferentes rabanim y comunidades tradicionales en Latinoamérica pasemos ya al segundo plano. Estamos hablando de que en Colombia este fenómeno se ha venido desarrollando hace 20 años. Los últimos 10 años ya ha sido una etapa de mucha más madurez para estas comunidades. Y cuando llegue a la respuesta a la tercera pregunta, voy a ampliar más sobre ese tema. Pero sí creo que va a llegar un momento en que el remoquete de comunidades emergentes va a desaparecer. Y eso desaparecerá en el instante en que se establezca un reconocimiento de labores y trabajos que han venido desarrollando estas comunidades. En Colombia hay que diferenciar entre comunidades y grupos. Son dos cosas diferentes. Grupos emergentes, grupos de familias que se reúnen
que corren los muebles de la casa para reunirse a estudiar judaísmo, hay muchos y en todas las ciudades de Colombia. Pero pasar de ser un grupo de personas o familias, reunir una masa crítica, esa masa crítica concentrarla hacia objetivos comunes e ir estructurando comunidades, realmente son pocas. Podemos hablar de la comunidad de Bello, podemos hablar en Medellín, podemos hablar de otra comunidad que está en Prado, podemos hablar de Barranquilla, de una comunidad en Barranquilla, podemos hablar de la comunidad Maguen Abraham en Cali, la comunidad Shomer Israel en Cali, el Centro de Estudios Bet Hillel de Bogotá, que allí inclusive el rabino Shimon Sheliach de Shavei Israel dirige o hace parte de la dirigencia de la comunidad, por lo menos en la parte de soporte religioso y dirección religiosa está allí. Así que estas son las en Villavicencio y en Cúcuta, podríamos decir que son los lugares que tienen comunidades, pero es diferente a tener grupos. Hay una asociación, la ASIC, la Asociación de Comunidades Israelitas de Colombia, que es la asociación de las comunidades emergentes. Yo soy el presidente actual de esa asociación. Antes de mí, el primer presidente de la asociación fue el señor David Bear, que vive en la ciudad de Cartagena, siendo judío tradicional. Fue el primer presidente de la Asociación de Comunidades Emergentes en Colombia. Después de él han pasado 3 presidentes más y yo soy el 4º presidente elegido para representar a las comunidades emergentes en Colombia. Esta asociación lo que hace es tratar de aportarle desde las comunidades más fuertes a las comunidades menos fuertes todo lo necesario para que podamos establecer procesos serios y lograr convenios con activistas y personas que aman y que quieren todo este proceso de retorno de nuestras personas. Ahora, estas comunidades emergentes, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, reúnen personas que vienen de diferentes o que llegan por diferentes motivaciones. Hay una motivación religiosa o espiritual, hay una motivación académica porque la persona quiere estudiar hebreo, porque en algún momento tendrá que ir a Israel a estudiar algún posgrado, o personas que llegan por que le creen y lo creen de corazón, que son descendientes de Benei Anusim, que son descendientes de Anusim, de forzados de España, que fueron perseguidos por la Inquisición en toda esta latitud americana. Entonces, nosotros reunimos diferentes intenciones que poco a poco se van a ir como canalizando hacia un mismo norte. La mayoría de las comunidades emergentes en Colombia tiene procesos muy serios de admisión, porque también hemos tenido experiencias negativas con personas que llegan a las comunidades buscando judaísmo y finalmente nosotros somos los que más tenemos que cuidar a los judíos de Colombia y a las instituciones judías de Colombia, porque cualquier cosa que hagamos mal nos va a ir peor que cualquier otra institución que lo haga. Entonces nos cuidamos demasiado en eso y eso ha hecho que establezcamos instituciones que vigilen con mucho detalle la admisión de los nuevos comunitarios. Filosofías y retos. Tenemos muchos retos porque en una sola generación vamos a tener que construir todo lo que quizás otras comunidades han construido en diferentes generaciones. Tenemos mucho para demostrarle a mucha gente, para que nos puedan respetar, para que nos puedan, creo que nos toca como le tocó a Nairo Quintana cuando llegó al primer equipo europeo para pedalear.
le tocaba pedalear con más fuerza que a todos los demás ciclistas, porque era la persona que no tenía el prototipo físico del ciclista normal en Europa. Entonces él tenía que hacer mucho más que los demás ciclistas. Creo que a nosotros nos corresponde el mismo reto. Tener terrenos para un cementerio, poder comprar propiedades para construir sinagogas, poder pasar a la segunda generación, como en el caso mío. En el caso mío específicamente, o sea, estamos mi papá, está mi hijo y estoy yo. Y se puede hablar de 3 generaciones, pero en nuestro caso son 2 generaciones, porque mi papá y yo llegamos al judaísmo al tiempo. Mi hijo nació en el judaísmo, creció en el judaísmo y no ha tenido instrucción católica de ningún tipo, ni cristiana de ningún tipo, no tiene vicios, no tiene tóxicos o cosas que lo puedan desviar de su mentalidad. Pero realmente los hijos de mis hijos serán los que ya en la tercera generación hablaremos de un proceso serio, fuerte, y que se va a heredar, que se va a delegar, que se le va a entregar la bandera y la antorcha a otras generaciones. Retos económicos tenemos muchos, pero creo que retos económicos tienen todas las instituciones, dependiendo de su función y dependiendo de su alcance. Entonces, para hablar un poco del fenómeno en Latinoamérica, ha crecido mucho, pero porque ahora se es más fácil acceder a la información que antes. Antes no podíamos contar con este tipo de foros donde hay 100 personas participando de él. No podíamos encontrar la información que hoy encontramos en Internet. Una persona puede acceder a diferentes rabinos a través de YouTube, a través de otras páginas de Internet, y esto ha permitido que las comunidades emergentes crezcan, o por lo menos ha permitido que las personas que tienen inquietudes dentro del judaísmo pueda encontrarnos a nosotros y nosotros servir como canal informativo a aquellos que quizás no lo han encontrado en comunidades tradicionales. ¿Por qué Colombia es el país que está en el ojo del huracán con respecto a o en la atención concentrada con respecto a las comunidades emergentes, y está en un nivel mucho más desarrollado o más visible que cualquier otro país de Latinoamérica? En México, los movimientos emergentes no tienen la fuerza todavía. En Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Chile, sobre todo en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, son países que sí tienen fenómeno de comunidades emergentes, pero solamente en Colombia hemos podido lograr establecer centros serios que tienen su Sifrei Torah, que tienen rabinos contratados o rabinos que se capacitaron en yeshivot en Israel, tienen sus bibliotecas, tienen sus instituciones como Hebra Kadishá, profesores para GAN, profesores para Talmud Torah para niños, tienen todo lo que les acabo de mostrar. Se ha podido lograr aquí en Colombia, y por esa razón es que Colombia ha tenido mucho mayor desarrollo que otros países que quizás no han llegado a ese nivel. Sí hay comunidades que se reúnen, que estudian por internet, pero que no han tenido el desarrollo y la fuerza que nuestras comunidades aquí en Colombia han tenido. Moralejas de lo ya recorrido. Moralejas para compartir a otros grupos que puedan estar viniendo y desarrollándose. De las cosas para evitar, para ser más rápido. Se ha avanzado, sí se ha avanzado.
yo definitivamente agradezco a las personas que de alguna manera han mostrado un interés por visitar, conocer de primera mano y ese voz a voz de las verdades y de las mentiras de las comunidades emergentes ha ayudado, sí ha ayudado. Moralejas, hay que tener mucho cuidado con tanto oferente de conversiones, hay que tener mucho cuidado con tanto mercader de religión, que el judaísmo no es la excepción. Tener mucho cuidado con eso y tratamos nosotros de blindar y cuidar a nuestras comunidades porque precisamente son rabinos que vienen desde Israel o desde Estados Unidos a ofrecerle el oro y el moro a personas que con buena intención quieren acercarse a la Torá y al judaísmo y al pueblo de Israel. Moralejas y cosas de pronto para quitar de la mente las malas intenciones que tienen las personas que se acercan al judaísmo. Yo creo que es hora de ir tomando pastillas para la paranoia, porque no todos son personas que llegan con malas intenciones, o por lo menos no podemos pasarnos toda la vida preguntándonos si son malas las intenciones que acompañan a esas personas. El pueblo de Israel, la tierra de Israel, el Estado de Israel se ha convertido en un atractivo, yo diría que para el 30 o 40% de los miembros de nuestras comunidades, pero más para desarrollar una vida religiosa que quizás acá en Colombia creen que no la van a poder tener, pero no por un interés económico. Sin embargo, opino que no es malo estar en la ruina para pensar viajar a Israel, porque finalmente también todo el pueblo judío ha estado en momentos muy críticos de su vida para tomar la decisión de moverse a determinadas latitudes de la tierra. Entonces creo que tampoco es un pecado el hecho de que una persona esté pasando por una situación económica difícil y piense que Israel sea su solución. Otros piensan que es Estados Unidos, o sea que creo que es algo plenamente normal. Entonces, retos es permanecer. Ese es el mayor reto. El tiempo va a demostrar realmente que estos son trabajos serios, pero lamentablemente no solo es el tiempo, sino que hay otros factores de los cuales dependemos para permanecer. En esta pandemia mundial, o sea, vemos que hemos permanecido y queremos aguantar, pero van a haber cosas que circunstancialmente no permitirán que ciertos procesos puedan continuar, pero sí queremos continuar a través del tiempo y sobre todo para demostrar que nuestro proceso es un proceso serio. Ahora, la búsqueda de reconocimiento no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es ser comunidad. Y ya posteriormente el reconocimiento vendrá acercándose a los diferentes procesos que hemos desarrollado. Gracias, Raf. Dos preguntas que vienen desde Israel de parte de Aaron Shapiro. ¿Cómo encaran el tema de otras comunidades mesiánicas? Y la segunda, si han enfrentado temas de antisemitismo. ¿Me escucha, Raf? La segunda pregunta no la escuché. Antisemitismo. ¿Se han tenido que enfrentar casos al interior, pues, ahí en sus comunidades?
Bueno, para la primera pregunta, es muy curioso porque tienen más acercamiento las comunidades mesiánicas a las comunidades tradicionales que a las comunidades emergentes. El único caso donde podemos hablar de las comunidades mesiánicas es cuando una persona ha tomado la decisión de hacer una transición al judaísmo ortodoxo y se acerca a las comunidades emergentes. Pero el que quiere seguir siendo mesiánico, las comunidades mesiánicas tienen sus virtudes, son pro-Israel, por ejemplo. Entonces, para la comunidad judía en general, son aliados muy importantes. Así que, pero ellos se sienten más afines y buscan mayor acercamiento con la comunidad tradicional que con la comunidad emergente. Con respecto a casos de antisemitismo, no hemos tenido en general casos fuertes de antisemitismo. Lo normal que se pueda presentar de quizás de un insulto en la calle de alguien que diga judío tal por cual, o otra cosa como esas, pero no cosas graves. Gozamos de aprecio en los diferentes vecindarios donde se encuentran las distintas comunidades. Los hijos míos, por ejemplo, estudian en un colegio católico, en el colegio La Salle de Bello, y conocen, saben que son judíos, respetan su religión. Hemos sido invitados a diferentes foros interreligiosos allí en la comunidad lasallista, tanto en la universidad como en el colegio. Su participación como estudiantes en el colegio ha sido muy agradable, digámoslo desde ese punto de vista. Nuestros muchachos o nuestros niños no estudian en el colegio Teodoro Herzl por el factor económico y porque geográficamente estamos muy distantes del colegio. Tratamos de compensarles a ellos con el Talmud Torah y enseñarles la religión que en el colegio en el que participan no recibe. Pero no hemos tenido. Sin embargo, sí quiero destacar algo. El profesor Marcos Pekel, el rabino Alfredo y el mismo Jack nos han enviado asesores para apoyarnos en toda la instrucción de seguridad y acatamos todos esos protocolos que nos han recomendado tanto en la comunidad de Bello como en otras comunidades del país. Además de eso, quiero destacar que la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, que en su momento estaba dirigida por el doctor Jean-Claude Besudo, fue uno de los ofrecimientos que nos hicieron a nosotros, que cualquier ataque antisemita que recibieran nuestras comunidades, contáramos con el apoyo y diligencia que pudiera hacer la Confederación de Comunidades Judías. Así que eso hace parte del trabajo mancomunado que ya se ha ido entretejiendo, que se ha ido planeando en conjunto. Gracias, Raf. No han llegado más comentarios al chat. Veo que Menahem quiere hacer una pregunta. Veo que la señora Ida quiere preguntar después. Menahem, por favor. Shalom, Rabino Elad. Habla con Menahem de aquí de Chicago. Las preguntas son las siguientes. Primera, ¿cómo es su relación actual con las comunidades tradicionales en Colombia ya establecidas? Y segunda, ¿cómo es su relación con Israel, con los rabinos de Israel, con la Rabbanut Harashi, desde el punto de vista religioso, académico y cultural? Ok, la relación mía específicamente y la relación de nuestra comunidad con la UIB, con la comunidad tradicional de nuestra ciudad, es una relación de cooperatividad en el momento que sea requerido.
Si nosotros necesitamos matzá para Pesaj y el pedido de nuestra comunidad no llegó, la comunidad tradicional de acá de Medellín nos ha ayudado a eso. También se ha dado el caso en Sucot, que nos han llamado de la comunidad tradicional para que les proveamos lulav y etrog, porque quizás el pedido de ellos se atrancó en algún momento. Han habido actividades cuando estaba el cantor Paul Heller dirigiendo la parte religiosa. Hubo una marcha pro Israel que hicimos en conjunto, las dos comunidades. En momentos dados como la inauguración del local nuestro, la junta directiva en pleno, cuando allí también estaba Mauricio Posada, que hacía parte de la junta directiva, también estuvo participando de la inauguración. Entonces, en puntos muy específicos hemos podido encontrar cooperatividad. No rezamos en la sinagoga de ellos. Algunos en determinado momento han venido a rezar a nuestra sinagoga porque están haciendo alguna diligencia en Bello y vienen a hacerlo. Nosotros somos los que mayoritariamente proveemos al tema de kashrut en la ciudad, así que quienes comen kasher en la sinagoga tradicional, nosotros les proveemos a ellos, pero es una relación cordial, respetuosa e independiente. Con respecto a mi relación con la Rabanut de Israel, es a través de los rabinos que nos representan en Israel, como el rabino Alfredo, el rabino Eliyahu Birbaum y las diferentes personas que son activistas de las comunidades en pro de la causa de las comunidades emergentes en Israel. Así que cualquier cosa que tenga que ver con la Rabanut de Israel se hace a través de estos rabinos y organizaciones como Shabbat Israel y otras organizaciones como Amiel Bakeilah o el Ministerio de la Diáspora en Israel, que conoce y que nos conoce, y que si se requiere algo específico de la Rabanut de Israel, se hace a través de ellos. ¿Qué concepto tienen en la Rabanut de Israel con respecto a mí y a la comunidad de Bello específicamente? No tengo ni idea. Además metería la cucharada. Hemos organizado seminarios de Asbará, de la Confederación de Comunidades Judías para las comunidades de ASIC. Sí, señor. Y particularmente... Y lo olvidaba y me disculpo por eso. No, ni más faltaba. Pero ahí me quería yo poner ahí otras medallitas. Pero especialmente en Limud. En Limud hemos participado. Ha tenido presencia importante y no solamente a nivel de expositores, sino también Limud ha servido para abrirle las puertas a participantes como espectadores, asistentes de comunidades emergentes para compartir en espacios también en el último encuentro del Joint que fue en Quito, Ecuador, también estuvimos participando. Entonces hay muchas cosas positivas que se pueden mencionar ahí donde existen esos vasos comunicantes. Qué bueno, Baruch Hashem. Ida. Aquí estoy. Buenas noches. Gracias, Jack. Rabino, yo lo que quería era felicitarlo por toda la labor que usted ha hecho. Creo que para mí, en mi criterio muy personal, cuando uno nace de judío, bueno, pues nació judío y es judío. Pero cuando uno tiene el origen que tiene usted y decide incorporarse, integrarse a una comunidad judía, sea emergente, tenga el apellido que tengo, para mí tiene un valor muy, muy grande. Porque pienso que cuando se hacen esas cosas porque se sienten, no es porque se nació y sigo el camino que me pusieron, sino que yo tomé mi propio camino, que es el caso suyo. Y realmente para mí es un honor muy grande saber que hay personas como usted que deciden por el judaísmo. Realmente crecer en esa forma para mí es algo que tiene mucho valor y realmente lo aprecio muchísimo.
Hubiera querido hacer algunas preguntas, pero en el transcurso ya de todo este tiempo que ha estado conversando y respondiendo preguntas, pues también me ha respondido las mías. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Camilo Molina quiere hacer su pregunta. Ya, qué pena. Sí, Rabino, una pregunta. Pues el judaísmo sabemos que comprende diferentes aristas o caras aparte de lo religioso. ¿Cómo ha sido también ese proceso de cambio de cosmovisión o de cambio filosófico en la vida de la comunidad de Bello? ¿Y qué le recomienda usted a otras comunidades emergentes para tener también ese éxito en ese aspecto? Las comunidades emergentes en su mayoría, su intención principal y su intención mayoritaria es religiosa. Así que es de mucho interés para las comunidades emergentes todo lo que tiene que ver con el área religiosa. Si hay una conferencia con un rabino, si hay una conferencia de tipo religioso, es el salón que se llenará de los miembros de las comunidades emergentes. Esto es bueno y por otro lado, no tan bueno en el sentido de que cuando hay un abanico de tantas posibilidades que une a Am Israel como tal, vemos que nos hemos ido quedando cortos en muchos aspectos. Así que hace parte también del trabajo que nosotros hemos ido desarrollando y hemos aprendido mucho de Jack, del foro de valija de apócrifos y de foros de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, donde han invitado a académicos en otras áreas, personas que hablan de historia, personas que hablan de música, personas que hablan de arte, personas que hablan de ciencia, de tecnología, de administración, y todas esas cosas nos han permitido tener una perspectiva más amplia de que el judaísmo no solamente está conformado por la parte religiosa. Nosotros, gracias a Dios, hemos contado con miembros de nuestra comunidad que son académicos, como el doctor Antía, que lo mencionaba Jack anteriormente, y otras personas que han ayudado a que esta visión sea mucho más amplia. Y definitivamente hace parte de una integralidad de la cual todos tenemos que participar, porque si no, no hay futuro. No solamente es religión, también tenemos que implementar muchas más otras cosas, y creo que en eso hemos avanzado, hemos crecido también. Yo creo que por partida doble, Raf. Uno, para enriquecer la esencia de cada uno de ustedes y comunidades, y también para estrechar los brazos con las comunidades tradicionales y sus miembros. Porque, como dicen en Argentina, la realidad de la milanesa es que, o como me pasa a mí en mis viajes, ¿sí? O sea, claramente yo puedo llegar a cualquier rincón del planeta y es muy bonito llegar a una sinagoga en Siberia o en Vietnam y saber que todos ahí en esa sinagoga rezamos de un mismo sidur, con una misma tradición y demás. Pero esos son quizá la minoría de los casos. En la mayoría de los casos a nosotros nos une el peso de la historia, ¿no? De esos siglos y milenios que hay por detrás, las tradiciones, las canciones, las experiencias, las vivencias en el colegio, en la macabiada, el viaje a Israel, la participación en el Keren Kayemet, todo ese tipo de actividades, ¿sí? Y para mi gusto, la sabiduría de nuestros rabinos para atender temas de conversión también se traducen en una enorme miopía, en la medida en que vuelve y juega el tema inicial de lo que comentaba al principio. Pues ahora estamos tratando, en el caso de ustedes, de comunidades enteras, ¿eh? Y con comunidades enteras
el proceso de Giur adolece de ese ingrediente cultural, científico, artístico, tradicional, histórico, geográfico, lo que sea. O sea, se les enseña la parte de alajá porque lo conciben como el caso de la conversión de una persona, y en el caso de 100 personas, o como es en Bello, de 300 o 400 personas, pues es multiplicar un proceso de conversión por 300 o 400. Pero cuando se trata de comunidades enteras, eso debiera implicar muchísimas cosas más. Entonces, todo lo que sea no religioso debiera afianzarse cada vez más, no en demérito de la parte religiosa, sino precisamente para apoyarse en todas las patas que necesita esa mesa para estar sólida. Así es. Quisiera solamente agregar algo a la historia para no dejarlo en el aire. Yo tuve conversión junto con mi familia con la Rabanut de Israel, pero el día de mi conversión al judaísmo fue hace 20 años cuando tomé esta decisión. Pero por trámite y cosas también, para no dejar cosas ni políticas ni alágicas sueltas, por esa razón también accedí a hacer este proceso, como le ha tocado también acceder a personas que han llegado a Israel haciendo aliyá y han tenido que pasar por diferentes procesos de conversión posteriores a los que inicialmente habían hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Estoy paseándome por acá, por las páginas, no estoy viendo. Entonces, Ravelat, un placer, un gran honor para mí en esta época tan especial. A la memoria de mi señora madre, que lo apreciaba inmensamente, y tuvo el gusto de visitarlos ahí en la comunidad y verse con usted en más de una de esas Shabbatones y Asbarot y demás que hemos organizado en el hotel. Mi mamá lo apreciaba mucho, a usted, a su señora, a sus hijos y a toda la comunidad. Entonces me es particularmente significativo que la charla de hoy haya sido con usted. Muchísimas gracias, Raf. A todos los asistentes hoy, muchas gracias. A todos los muchos que se quedaron sin entrar y llevan hora y media acosándome. Fueron muchos. Tratando de comprar el acceso. Oh. Hay que llegar temprano. Hay que llegar temprano. Tener tarjeta temprano. Hola, Gladys. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quiero felicitarlo por ser un líder en verdad. Muchas gracias. Ha dado una lección realmente muy interesante, muy linda. Excelente. Bueno, es excelente. Un orador de primera también. Sí. Muchas gracias. Un líder para organizar ese mundo de כל הכבוד, כבוד הרב, וכל הכבוד, ג'קי, על הפעולה. Gracias a usted, Rabino. Gracias a Raf. Felicitaciones, Ravelat. Gracias a todos. Ya, de momento el cupo en Zoom. Nos vemos de hoy en 8 para la charla con el profesor Mario Nací desde Caracas, Venezuela. Nos va a hablar sobre la historia de Simón Bolívar, judíos, esta independentista, a quienes nos acompañan desde Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santiago de Chile, Chicago, Israel. Muy interesante. ¿Y de dónde está hoy? ¿Sigue en la República? En República Dominicana, sí. En la República Dominicana. Incluso tenemos
tenemos unidos desde Bello, Antioquia. Raf, Mazal Tov por su hijo. Un abrazo y feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas Feliz gracias. noche. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino Elad. Gracias. Noche.